Mis cartas, de Cristina Peri Rossi. Escribo muchas cartas a la administración, a la compañía eléctrica, a la gerencia telefónica, al ayuntamiento de la ciudad, a la distribuidora del gas y al Ministerio de Hacienda. Mis cartas versan sobre el funcionamiento de los servicios públicos, que, como es notorio, dejan mucho que desear. La propia administración de correos comete errores, equivocaciones, y no siempre las cartas son repartidas o llegan a destino. En realidad, hubo un tiempo en que la administración de correos estuvo a punto de dejar de existir. Se escribían pocas cartas. El teléfono y el mensaje entregado rápidamente por un veloz motorista convirtieron en anacrónico el uso de la escritura, del buzón y de las estampillas. Pero luego la situación cambió. Los fabricantes de papel imprimieron delicadas hojas de suaves colores, sobres con pequeñas filigranas doradas. Por alguna oscura razón, se volvió al uso de la pluma, de la tinta, y en las tiendas se veía a señores comprando hojas de carta con el tenue dibujo de una carabela y adolescentes silenciosos que elegían sobres con hilos de agua. Las administraciones de correos tuvieron que emitir nuevas estampillas, contratar carteros y poner buzones en las esquinas al lado de las cabinas telefónicas. Un hombre que se hubiera trasladado, por cualquier motivo, de Chile a Viena, por ejemplo, y enviara cartas nostálgicas desde la Friedrichstraße a Santiago, era tan frecuente como la mujer que había nacido y vivido sus primeros 25 años en La Plata y los últimos 5 en Barcelona, calle de la Paja. Escribir y reescribir cartas volvió a ser un hecho común. Es cierto que las cartas demoraban varios días en cruzar el océano, tantos o tan pocos como un pájaro, un martinet o una gaviota, y a veces, al llegar la carta, el corresponsal había muerto o ya no estaba en el mismo estado de ánimo, o la postal enviada desde un buzón de la Mede Elpeuren se extraviaba en una saca en el fondo de la bodega del avión, pero en todos los casos las cartas habían sido escritas y los pequeños accidentes que sufrieran después de enviadas correspondían a esa suerte de azar misterioso que preside los actos de la administración, la forma más habitual que asume el destino en nuestros días. Así me lo dijo el inspector de correos, Distrito 25, cuando reclamé por cierta carta que había enviado de una ciudad mediterránea a una balcánica, carta que jamás llegó a su destinatario, aunque es posible que haya llegado a quien no lo era, pues jamás me fue devuelta. Siento mucho que no hayas contestado a mi carta anterior. Escribí a mi corresponsal en Atenas 15 días después de haberle enviado la primera. Luego de un tiempo, recibí la siguiente respuesta. Difícilmente podría haber contestado tu primera carta, ya que jamás llegó hasta mí. Entonces envié una protesta por escrito a la Administración de Correos reclamando la devolución de la carta, ya que no había sido entregada, y lo que decía en ella hacía más de un mes, quizá no era lo mismo que quería decir ahora a mi corresponsal de Atenas. Mi carta a la Administración de Correos decía: Estimado señor director, el día 7 de diciembre del corriente año deposité una carta debidamente sellada en el buzón que corresponde al Distrito 25, Orlando, como siempre, con guardas rojas. Dicha carta estaba dirigida a un corresponsal de Atenas, Grecia, cuyo nombre y dirección exactos figuraban en el sobre, de color blanco y bordes azules y rojos. Pero la carta jamás llegó a destino, ni me fue devuelta como hubiera sido correcto en caso de ausencia o de error. Le ruego tenga la bondad de informarme acerca de este suceso, que me llena de zozobra. El inspector de la Administración de Correos era un hombre muy correcto, aunque inaprensible. Se presentó en mi casa sin avisar, ocupó una de mis 2 sillas, encendió un cigarrillo y me explicó que la Administración de Correos recibía diariamente una gran cantidad de cartas. Las cartas habían sido depositadas por los corresponsales en los buzones
y en las oficinas de toda la ciudad. En realidad, me dijo, creo que en los últimos años se ha producido un notable incremento en el tráfico epistolar. A mí no me gustaba la palabra incremento y sentí una leve irritación. Tampoco me gustaba la expresión tráfico epistolar. Hemos realizado una estadística, siguió, y pudimos comprobar que en los 2 últimos años la cantidad de cartas se multiplicó por 4, lo cual nos ha creado ciertos problemas. Las emigraciones, dije, ya nadie vive en el lugar en que nació. No me escuchó. La clasificación de 4 veces más el volumen habitual de cartas nos ha causado muchas dificultades. Las máquinas están atiborradas y a veces se producen pequeños errores. De irreparables consecuencias, agregué. La garganta de la máquina se atragantaba en un matasello redondo de Londres y la carta destinada a una muchacha de Orlid era depositada en el fondo de una saca de Boston, y la muchacha de Orly se desayunaba con cierta melancolía, vinculada a un buzón vacío en el vestíbulo del apartamento. Sea como sea, la eficacia de nuestro correo está fuera de dudas, aunque a veces alguien se pueda sentir perjudicado, agregó el inspector. Mi carta no llegó ni me fue devuelta, insistí. Pero esos pequeños errores, continuó, son la interferencia del destino en una cadena de casualidades irreprochable. De alguna manera, son la intervención del destino que, de lo contrario, no tendría modo de manifestarse en nuestras vidas. Me pareció una explicación muy poética y se la agradecí. No dejó nunca de agradecer una pequeña dosis de poesía en medio de la prosaica realidad. Me gustó tanto la explicación que me emocioné, lo invité a otro café, le ofrecí un habano y decidí no hacerle ningún reproche. Cualquiera podría pensar que hay métodos más rápidos y sencillos para emitir las quejas a la administración, pero yo estoy convencido de que las cartas son el más adecuado. Al recibir una carta, el conserje se siente justificado y cuando pone la carta sobre la mesa del despacho del director, es un hombre que participa en una cadena aparentemente útil. Trasladar la carta desde consejería al despacho del director le obliga a ponerse de pie, caminar unos metros, pulsar el botón del ascensor, golpear la puerta del despacho, decir «con permiso», emitir algún comentario acerca del estado, más bien desapacible, del tiempo y depositar la carta encima de la mesa, junto al calendario y el pisapapeles. Por lo demás, el director del servicio, cuando debe leer una carta, así sea una carta de protesta, siente alguna clase de satisfacción. El servicio deja de ser abstracto, de pronto se convierte en algo material y tangible. Por ejemplo, el director de la compañía eléctrica, siendo la electricidad algo inmaterial y de cierto modo abstracto, sobre lo cual no tenemos ideas muy claras, hasta que un corte de luz nos obliga a volver al viejo sistema de las velas, o una distracción nos hace recibir una descarga impensada, es comprensible que el director general de la compañía se sienta como el distribuidor de alguna clase de bien espiritual, irrelevante y posiblemente prescindible, hasta que una carta le hace comprender lo contrario. Escribí al director general de la compañía de la luz a causa del contador. El contador que contaba los pasos de la electricidad giraba como una peonza. Su actitud para el cálculo se había vuelto descabellada y los números rojos y blancos saltaban como conejos. No usé estas expresiones en mi carta porque seguramente hubieran sido consideradas excesivamente literarias, pero le dije que uno no puede saber nunca cuándo un contador enloquece. Por lo demás, al haberse extraviado, el contador contaba los pasos imaginarios de una electricidad inexistente, haciendo un ruido que me mortificaba. El director general fue muy gentil. Me envió a un inspector. Era un hombrecito gordo y pequeño, con un abdomen considerable, poco pelo y aspecto asombrado e inquieto. Traía una maletita negra bajo el brazo,
de la cual sacó una linterna de metal y una pinza. Me dijo que las usaba habitualmente para revisar los contadores. La linterna y la pinza me parecieron extraordinariamente grandes para un hombre tan pequeño, y con seguridad él sentía lo mismo, porque su manejo le resultaba harto complicado. Cortamos la luz y nos dirigimos hacia la caja de contadores. Me pareció que al resultarle tan difícil el manejo de ambos instrumentos y tan poco útil, en todo caso, como a mí, el hombrecito se sentía mejor si yo le hacía compañía. La caja de contadores está en el oscuro recibidor de mi apartamento, adosada a la pared, pero a considerable altura. Puse un paisaje de los Alpes suizos sobre la tapa para que le diera un toque de exotismo al recibidor, de modo que cuando alguien entra en mi casa, divisa apenas las colinas nevadas sobre un fondo intensamente azul y no tiene por qué pensar en fusibles y en tapones. En la oscuridad nos dirigimos hacia la caja de Alpes suizos. El hombre iluminaba con su linterna espacios opacos. Caminamos con sigilo, como dos hombres inmersos en la oscuridad. Los contadores son de alta precisión, me informó el hombrecito. De todos modos, agregó, algunas veces sufren alteraciones, concedió. Igual que el cerebro, le dije. No me pareció contento con la observación, por lo cual preferí permanecer callado. No es bueno perturbar el ánimo de aquellos que tienen como tarea controlar el funcionamiento de los contadores. Son instrumentos muy sensibles, pero todas las cosas muy precisas son, al mismo tiempo, muy delicadas, siguió. Sigilosamente nos habíamos acercado un poco más a la primera montaña suiza, los Ardenes, con seguridad. No lo habrá tocado, ¿verdad? Me preguntó el hombre, de pronto, asustado. Le aseguro que no, contesté. Tiene razón, dijo. No conviene que manos inexpertas se inmiscuyan en su funcionamiento. Por nada del mundo tocaría un contador eléctrico, agregué, para que se sintiera más confiado. No tengo la menor idea de qué cosa es la electricidad y mi ignorancia me vuelve sumamente respetuoso. Eso está muy bien, sentenció el hombrecito. Nadie sabe lo que es la electricidad y sin embargo la usan. Creo que habría que ganársela, apoyé. Merecerla como la poesía. No estoy seguro de que aquel hombre considerara muy oportuna mi comparación, porque me miró seriamente, pero yo tenía el aspecto inocente de un usuario apabullado por su ignorancia. La gente es muy desaprensiva, continuó, mientras con la linterna ya había escalado el pico suizo, uno de los más altos del mundo. ¿Ha estado alguna vez en ese lugar? Preguntó, enfocando bien el cono nevado. Meten la mano donde no deben y luego acusan a la compañía del desperfecto. No estuve nunca en Suiza, le dije, pero me gusta el paisaje y no meto mano en lo que no conozco. Verá, el contador gira alocadamente y suena de manera muy rara, estruendosa, como para hacerse notar. Seguro, dijo el hombre, antes de abrir la tapa, a veces se descontrolan. El ruido que oye debe ser de las fichas numéricas cayendo unas sobre otras. Después de decir esto, alargó la mano y descubrió la tapa. Esto lo hizo con decisión, pero de inmediato se detuvo, contemplando suspicazmente el aparato. Yo retuve la respiración. El hombre bajó un poco más la linterna, como para mirar la base del contador, y se alejó unos pasos. Yo me alejé con él. Estábamos en silencio. Solo se escuchaba el ruido de las fichas al caer, atorbellinadas. El hombre parecía querer ignorar aquel ruido. Casi de común acuerdo, nos aproximamos un poco, no mucho, a mirar sin tocar, como si los ojos pudieran desvelar aquel misterio. No toque, me dijo el hombre. Supongo que solo por costumbre, ya que yo no había hecho ningún movimiento ni pensaba hacerlo en los próximos minutos. Es muy raro, comentó el empleado, casi para adentro. Alentado por esta observación, le dije, y lo hace a todas horas, continuamente, de noche y de día. El hombre bajó la luz
y la dirigió hacia mi cara. «¿Dice que lo hace a todas horas?», me preguntó, incrédulo. «Por supuesto», dije. «También a la noche. Me he levantado varias veces, sigilosamente, a altas horas de la madrugada. Me he levantado con la luz apagada, en pijama, y me he asomado al recibidor». «¿A este mismo recibidor?», inquirió el funcionario, asombrado, aunque no había ningún otro en la casa. «En efecto», agregué, «he venido casi en cuclillas, sin hacer ruido, y lo he descubierto sonando igual, enloquecido, sin parar». Masculló el hombre, dirigiendo otra vez la luz hacia el contador, pero sin acercarla mucho. La pinza estaba en el suelo, muy cerca de nuestros pies. El hombre observó atentamente el aparato. Lo hacía con tanta concentración que no quise interrumpirlo. Lo miraba fijo, de lejos, y pensé que de ese modo yo habría mirado a un dinosaurio en la playa, sin acercarme, o a una mujer muy hermosa e insaciable. «Los objetos, créase o no», dijo el hombre, «tienen sus leyes propias». Yo estaba de acuerdo. Cuanto más complejo es un aparato, más posibilidades de azar interfieren en su funcionamiento, agregó. Por supuesto, no ocurre muy a menudo. Hasta hay quienes son capaces de prever las intervenciones del azar, aunque no el sentido de ellas. Ahora iluminaba el contador con más confianza. «Veo», agregó, «que tal como usted indica, este aparato suena demasiado alto». «No solo eso», dije yo, excitado. «Además, gira a una velocidad extraordinaria». El hombre volvió a mirar el contador. Como el ojo de un cíclope enloquecido, por la ranura se sucedían las fichas numéricas descontroladas. El ojo de un cíclope que descompusiera imágenes a la velocidad de un cerebro ensorbecido. 23.258, leyó el hombre apresuradamente, atrapando una cifra al azar. «Creo que esto no es normal», concluyó, alejando la linterna del contador. El cíclope nos miraba desde lo alto. Me pareció que aquel hombre tenía dificultad para apagar la linterna, de modo que miré hacia otro lado, pero solo divisé la pared oscura. Me entretuve en recomponer el paisaje suizo. «Verdaderamente», dijo el hombre, «será mejor que no hagamos nada». La pinza estaba en el suelo, como un objeto sin importancia. Podemos considerar que se trata de una profunda alteración en el funcionamiento del contador, como sin duda usted registró, pero de índole inconcebible. Y cuando digo inconcebible, quiero decir exactamente eso, agregó, mirándome fijamente, como para saber si yo había comprendido el valor exacto de la palabra. «Eso es», dije yo, «inconcebible». «No sucede muy a menudo», corroboró el hombre. «Es más, puedo decirle que en mi larga vida de empleado de la compañía eléctrica pocas veces he tenido la oportunidad de comprobar una intervención del azar de estas características». «Seguro», confirmé yo. «Aunque, y todo hay que decirlo», siguió el hombre, «el hecho de no haberlo visto con anterioridad no significa que lo desconociera completamente, ya que en teoría podía suceder. Se trata, como comprenderá, de la participación del azar en nuestras vidas, algo incómodo, podrá decirse, pero inevitable». Me pareció una teoría muy poética y se lo agradecí. Restablecí la luz general y ya mucho más aliviados con nuestro acuerdo, nos sentamos a la mesa a fumar un cigarrillo y conversar de temas generales. Ambos estábamos mucho más tranquilos, y una vez que el hombre hubo guardado la pinza y la linterna, el ruido del contador enloquecido nos pareció más soportable. «Si es tan amable», dijo al final el hombre, «firmará este papel donde consta mi visita técnica, su conformidad con lo actuado y la fecha. Esto será elevado a la dirección, la cual tendrá que supervisar toda la gestión y le enviaremos los documentos pertinentes». Firmé sin chistar, pero me las ingenié
para leer lo que el hombre había escrito en la línea correspondiente al desperfecto. Decía, intervención imprevisible del azar. Escribo muchas cartas a la administración. No siempre encuentro respuesta, pero me parece el método más adecuado. Mis cartas versan sobre el funcionamiento de los servicios públicos, que, como es notorio, deja mucho que desear. Cosmogonías, 1988.